Los sueños de Don Bosco. 12ª parte. Del 120 al 129. 120. Una nueva casa en Marsella. En septiembre de 1880 Don Bosco soñó que en Marsella le ofrecían una finca con bastantes pinos y con 2 hileras de matas de plátanos y una zanja llena de agua que atravesaba la finca, la cual tenía una casa grande y espaciosa, y en el sueño oyó que en esa casa tendría un noviciado. Más tarde el padre José Oriol le dijo en Marsella que el colegio salesiano de esa ciudad necesitaba una casa de campo para que los jóvenes pobres fueran a pasar allá las vacaciones, y Don Bosco respondió: ya tengo lista una casa grande y espaciosa, en una bella finca donde hay muchos pinos. Y a la casa se llega por en medio de 2 filas de matas de plátanos, y a la finca la atraviesa una gran zanja llena de agua. El padre Oriol, que sabía que Don Bosco no tenía en Marsella ninguna otra posesión fuera del colegio salesiano, creyó que el santo estaba desvariando, pero se atrevió a preguntarle: ¿en qué se basa para decir que tiene esa casa y esa finca en Marsella? Y el buen padre le respondió: es que la vi en uno de mis sueños. Y vi allá muchos jovencitos jugando. Aquel sacerdote, aunque no era salesiano, sin embargo, cuando oía algo que Don Bosco había sabido en alguno de sus sueños, lo creía como cierto sin más ni más. Así que se convenció de que esto iba a ser así en realidad. Un año después unos bienhechores ofrecieron una finca para los salesianos, pero Don Bosco vio que no era como la del sueño y no la aceptó. Pasaban los años y la finca no se conseguía. En 1882 el padre Oriol le recordó al santo lo que había visto en el sueño, y él le aseguró sonriendo que el sueño se cumpliría a su debido tiempo. Más tarde una señora le ofreció en arriendo a Don Bosco una finca en Marsella. El santo escribió al padre director del colegio salesiano en esa ciudad para que fuera a ver la finca y le dijera si era como la que había visto en el sueño. El padre Bologna vio que la finca era muy distinta a la del sueño y la finca no fue aceptada. En 1883 la señora Pastre, rica propietaria a la cual Don Bosco le había curado una hija dándole una bendición, le escribió al santo ofreciéndole una finca en Marsella. Don Bosco escribió de nuevo al padre Bologna pidiéndole que fuera a ver la finca y que si allí había muchos pinos, y unas filas de matas de plátano, y una zanja con mucha agua y una casa grande, que la aceptara. El salesiano fue a ver la tal finca y se dio cuenta de que era tal cual el buen padre se la había descrito en su carta. Entonces la casa fue aceptada y allí se fundó el noviciado de los salesianos. En 1884 el padre Oriol fue a visitar la famosa finca que se llamaba La Providencia y se quedó maravillado al ver que era exactamente igual a la que Don Bosco le había descrito en 1880 cuando le narró el sueño que había tenido. 121. Apariciones de Luis Colle. El 3 de abril de 1881 murió santamente el joven Luis Colle, cuando tenía solo 17 años. Era hijo de 2 personas amiguísimas de Don Bosco, el conde Luis Colle y la señora María Sofía. Estos 2 esposos fueron durante muchos años unos maravillosos bienhechores de nuestro santo y de las obras salesianas. Don Bosco les escribió 75 cartas y los amaba como si fueran sus propios padres. Su primer encuentro fue de la siguiente manera: en febrero de 1881, estando nuestro santo en Marsella, llegó un párroco de la ciudad de Tolón a rogarles que fuera a esa ciudad a darle una bendición a un joven para que se curara de una grave enfermedad. El santo le dijo que no podía ir, y no fue. 8 días después volvió el párroco a rogarle que fuera a esa ciudad a bendecir al enfermo, y le contó lo buenos y santos que eran aquellos esposos Colle. Don Bosco, quizás porque sabía que el joven no se iba a curar de esta enfermedad, le dijo que él no iba a una ciudad a curar un enfermo. Que organizaran allá una conferencia para cooperadores salesianos y que él, después de dar esa conferencia, pasaría a bendecir al enfermo. Y así lo hizo. Cuando llegó a casa del enfermo, éste lo esperaba con gran fervor y alegría. Estaba en los últimos grados de una terrible tuberculosis. Don Bosco se dio cuenta de que este joven Luis Colle era otro San Luis, y viendo que estaba bien preparado para irse al paraíso, se dedicó a prepararlo a bien morir. Se admiró de lo bien que aceptaba a tan temprana edad de 17 años el tener que morir, y de cómo no pedía en sus oraciones la salud sino que se cumpliera en él la santísima voluntad de Dios. El joven Luis Colle, el 3 de abril, poco antes de morir,
y después de haber comulgado dijo a sus papacitos y a sus familiares, me voy al paraíso. Así me lo ha dicho don Bosco. El recuerdo de un joven tan santo le quedó a nuestro santo muy grabado en su mente, y después escribió la biografía de tan virtuoso amigo. Y Luis Colle se le apareció bastantes veces, como lo cuenta nuestro santo en las cartas que les escribió a sus padres. Oigamos cómo lo narra él: el mismo día 3 de abril, estando confesando, de pronto vi a Luis en un hermoso jardín, donde se divertía alegremente con algunos compañeros. Parecía estar completamente feliz. Con esto me convencí de que se encuentra ya en el paraíso. El 27 de mayo, fiesta de la Ascensión, en un momento, durante la Santa Misa, vi a Luis rodeado de un mar de luz, con bellísimo aspecto, muy alegre, con vestidos brillantes y adornados con oro. Y le pregunté, querido Luis, ¿eres feliz? Gozo de la más perfecta felicidad. Y no te falta nada. Solo me falta la presencia de mis padres. ¿Y qué les digo a tus padres? Que brillen con la luz del buen ejemplo, y que se llenes de obras y de amigos para el cielo. Después, el 21 de junio, día de San Luis, volví a ver por unos momentos a Luis Colle. Estaba resplandeciente como el sol y me dijo, San Luis me ha colmado de favores y beneficios. Luego el 25 de agosto, por unos momentos durante la Santa Misa vi a Luis resplandeciente en un bello jardín y cantaba con muchos de sus compañeros, oh Jesús, corno y premio de los que conservan la pureza, bendito seas. El rostro de Luis parecía bellísimo y él parecía totalmente contento. El 4 de diciembre escribí a don Bosco a los papás de Colle, he vuelto a ver a Luis, nuestro queridísimo amigo, rodeado de luz, vestido de una manera esplendorosa, tan hermoso que no es posible describirlo. El corazón de Jesús. Después lo vi sacando agua de una fuente, para enviar al mundo. Le pregunté qué significaba aquello y me respondió, se trata de obtener favores del corazón de nuestro Señor Jesucristo, el cual es como una fuente inagotable de gracia, que cuantos más tesoros de misericordia se obtienen de él, más y más dones le quedan para repartir. Refiriéndose a las breves apariciones de Luis durante la Santa Misa, don Bosco declaró, son muy cortas, porque si fueran más largas yo caería al suelo desmayado, por no poder resistir este encuentro con lo sobrenatural. Algo real y verdadero. Y a la mamá de Colle, el santo le escribiendo diciendo, he reflexionado seriamente acerca de estas apariciones y estoy convencido de que no es un engaño o una ilusión sino una auténtica realidad. Creo que Luis está gozando del paraíso. Y se me aparece para instruirme, y me ha enseñado verdades de ciencia y de teología que eran antes para mí completamente desconocidas. Diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Otra vez se me apareció Luis y mostrándome una rosa me dijo, ¿quieres saber qué diferencia hay entre lo natural y lo sobrenatural? Mire esta rosa. Obsérvela bien. Y la rosa ordinaria se convirtió en una flor más brillante que un diamante refractando los rayos del sol. Luego me señaló un monte muy feo, lleno de barro y de cuevas. Y de un momento a otro el monte se convirtió en una maravillosa montaña y en vez de barro se veían por todas partes piedras preciosas. En un banquete. Estando un día invitado a un lujoso banquete, en pleno almuerzo vi que se me aparecía Luis Colle y me decía, estos gastos son demasiados. Tantas comidas tan exquisitas y tantos lujos, y mientras tanto tanta gente muriéndose de hambre. Hay que combatir estos gastos exagerados en comidas y en lujos. Mientras tanto los demás exclamaban, Don Bosco, ¿por qué no contesta? El santo, escribiendo a los papacitos de Luis para contarles sus apariciones les decía, estos favores de Dios son tan extraordinarios que aterran por la responsabilidad que se adquiere al recibirlos, pues tengo la obligación de corresponder a tantas gracias que el Señor me concede. Noticias. El 4 de marzo mientras viajaba en el tren, vi aparecerse a Luis, el cual me comunicó datos y noticias acerca de la astronomía, que yo ignoraba. Después me señaló unas regiones de América del Sur a donde es muy necesario enviar misioneros. Luego añadió, es necesario que los jóvenes comulguen con frecuencia.
Admitirlos pronto a la primera comunión. Dios quiere que se alimenten de la Sagrada Eucaristía. Y hacer que se vuelvan muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús. El golfo y el mar. Y señalando un golfo que salía del mar añadió, ¿ves ese golfo que sale del mar? Las aguas del océano lo llenan continuamente y el mar no disminuye nunca. Así son los favores que se reciben del corazón de Jesús, fácil recibirlos, basta pedirle con fe. Más tarde, en el sueño 125 narraremos el famoso viaje en el cual Don Bosco acompañado por Luis Colle recorrió las futuras obras de su comunidad en América del Sur. Al preguntarle al joven, ¿qué haces en el cielo? Él respondió, en el cielo repito siempre, gloria a Dios, gracias seas dadas a Dios. Gracias y alabanzas a aquel que nos ha creado, y que es dueño de la vida y de la muerte. Gracias y alabanzas a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios para siempre. Aleluya. 122. El sueño de los diamantes. En el mes de septiembre de 1881 tuvo Don Bosco uno de sus sueños más importantes en el que se le presentó el porvenir que le esperaba a su congregación y el extraordinario crecimiento que ella iba a tener, y al mismo tiempo se le daban a conocer los peligros que amenazarían destruirla si no se procedía a luchar a tiempo para evitar estos peligros. Las cosas que el santo vio y oyó en este sueño le impresionaron de tal manera que no se contentó con narrarlo de viva voz sino que lo escribió. Y estas son sus palabras: la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y nuestros corazones. Amén. Lo siguiente es para enseñanza de la comunidad salesiana. El 10 de septiembre de 1881, mientras dormía creí que me hallaba paseando por un gran salón cuando apareció un personaje de tan majestuoso aspecto que no podía fijar en él la mirada. Iba vestido de la siguiente manera. Primera parte. Un rico manto le cubría el cuerpo. Sobre el manto llevaba una banda con este letrero: la comunidad salesiana tal como debe llegar a ser. El manto del personaje tenía 10 diamantes de tamaño y esplendor extraordinarios. En el pecho llevaba 3 diamantes, el uno se llamaba Fe, el otro Esperanza, y el que estaba sobre el corazón tenía por título, Caridad. En el hombro derecho llevaba un diamante que se llamaba Trabajo, y en el hombro izquierdo otro que se llamaba Templanza. En la espalda el manto tenía también 5 diamantes. Arriba 3, el del centro tenía escrito, Obediencia, y era el más grande y el más brillante de los 5. Junto al hombro derecho había un diamante que se llamaba Voto de Pobreza, y junto al hombro izquierdo otro que se llamaba, Voto de Castidad. Debajo de estos dos últimos había otros 2, el de la derecha tenía por título Premio y el de la izquierda Mortificación. Desde el diamante de la fe salían estas frases de la Sagrada Escritura: ármense con el escudo de la fe para que puedan resistir a los ataques de los enemigos del alma. Efesios 6:16. La fe sin buenas obras es una fe muerta. Apóstol Santiago. No son los que oyen el buen mensaje sino los que lo cumplen, los que van a poseer el reino de Dios. Apóstol Santiago. Desde el diamante llamado Caridad salían unos rayos de luz con las siguientes frases: que cada uno ayude a los otros a llegar sus propias cargas, y así se cumplirá la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Amad y seréis amados. Pero antes que todo hay que amar la propia alma y el alma de los demás. Que se celebre muy devotamente la Santa Misa. Que se recen con fervor los salmos. Que cada cual visite frecuentemente a Jesús sacramentado en el templo. Desde el diamante del trabajo salían unos rayos con las siguientes frases: este es un buen remedio para dominar las pasiones y la concupiscencia. Es un arma poderosa contra los ataques del diablo. En el diamante de la templanza las frases eran: si quitas el combustible se apagará la flama. Haz un pacto con tus ojos para no ver lo que no te conviene. Y un pacto con la gula para no comer ni beber más de lo debido. Haz un pacto con el sueño para no dejarte vencer por la pereza. Las bebidas alcohólicas y la pureza no pueden vivir juntas. Esta es la frase que salía del diamante de la obediencia. Este es el fundamento en el cual se basan el edificio espiritual y la santidad. Del diamante de la pobreza salían estas frases: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Las riquezas son espinas. La pobreza no consiste en palabras sino vivir pobremente, y ella nos abrirá el reino de los cielos y entraremos en él. Desde el diamante de la castidad salían unos rayos luminosos con las siguientes palabras: todos los bienes me vinieron juntamente con ella. Dichosos los puros de corazón porque ellos verán a Dios. El diamante llamado premio tenía estos letreros: si te atraen los grandes premios que te esperan, que no te asusten los muchos trabajos que tienes que hacer. Pasajero es lo que sufrimos en la tierra. Eterno es lo que nos hará gozar en el cielo. En el diamante llamado mortificación había escritas frases: esta es un arma potentísima contra los ataques del demonio. Es una defensa para todas las virtudes. Ciertos espíritus inmundos no se alejan sino con la oración y la mortificación. Madre Celestial 9.29. En las orillas del manto había también unas frases, por ejemplo, que estas virtudes sean tema de predicación muy frecuentemente. Quien desprecia las pequeñas cosas, poco a poco caerá. Y una voz añadió: la caridad lo comprende todo, lo excusa todo, lo espera todo, lo soporta todo. 1 Corintios 13:7. Prediquemos esto siempre con la palabra y con los hechos. Segunda parte. Entonces desapareció la luz y nos rodearon las tinieblas. Nos arrodillamos y rezamos el himno: ven Creador Espíritu, y rezamos el Salmo 129, desde lo hondo clamo a ti Señor, y rezamos la jaculatoria: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Y apareció un letrero que decía: la congregación salesiana como tiene el peligro de llegar a ser. Entonces volvió a aparecer el personaje, pero con aspecto triste y como quien está a punto de comenzar a llorar. El manto, antes tan hermoso, ahora estaba desteñido y destrozado. En el sitio donde antes había estado cada diamante, había ahora un gran roto, y la polilla destruyendo la tela. Donde antes decía fe, ahora decía sueño y pereza. Donde antes decía esperanza, ahora se leía burla y desprecio. En el sitio donde antiguamente estaba escrito caridad, se veían ahora estas palabras: negligencia en la oración. Buscan sus propios intereses y no los intereses de Jesucristo. En vez de templanza, se leían ahora gula, su Dios es su vientre. Donde antes se leía trabajo, ahora se leía sueño, perder el tiempo, quitar lo ajeno. En el sitio donde antes había el diamante llamado obediencia, ahora solamente había un gran rasgón. En vez del diamante llamado castidad, ahora había un letrero con estas palabras: concupiscencia, exceso de los ojos, soberbia de la vida. El diamante de la pobreza había sido reemplazado por estas palabras: pereza en el lecho, exceso en beber y comer, lujo en los vestidos, amontonar dinero. Donde antes se leía premio, ahora estaba escrito: nuestra recompensa serán solamente las cosas de las tierras. En el sitio donde había estado la palabra mortificación, ahora no había nada, solo un gran rasgón. Al ver esto, el padre Lesange cayó desmayado y el padre Cagliero se puso muy pálido y exclamó: ¿posible que hayamos llegado a un extremo tan espantoso? En ese momento se apareció un jovencito vestido de túnica blanca bordada con plata y oro y nos dijo: siervos e instrumentos de Dios omnipotente, lo que acaban de ver y oír es un aviso del cielo para meditarlo y para enseñarlo a los demás. Que se hable mucho de esto en la predicación. No se cansen de predicar acerca de estos temas, pero que su predicación vaya acompañada de la luz de su buen ejemplo de vida. Que la meditación sea muchas veces acerca de lo importante que es cumplir los reglamentos y los propios deberes de cada uno. Si así se hace, no faltará auxilio del Todopoderoso, y la comunidad será la admiración del mundo y de los ángeles, y la gloria de la comunidad será la gloria de Dios. Y se repetirán aquellas frases del Salmo: es el Señor el que ha hecho esto y estamos alegres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Hay que ser prudentes en la aceptación de los novicios, ponerles pruebas fuertes, solo aceptar a los buenos. Despedir a los inconstantes, ligeros y volubles. Al oír estas palabras me desperté e inmediatamente me levanté y escribí todos estos mensajes para que no se me fueran a olvidar. Y quedé convencido de que nuestro Señor tiene una gran misericordia hacia nosotros y que nuestra comunidad es muy bendecida por el cielo, pero que Dios quiere que le cooperemos debidamente.
Los males que aparecieron en reemplazo de los diamantes nos amenazan y son peligrosos, pero los podremos alejar si se predica mucho acerca de esto y si cada uno se esfuerza por practicar lo contrario a cada vicio. Nos esperan muchas espinas, pero también muchos consuelos y grandes triunfos. Oh María Auxiliadora de los cristianos, rogad por nosotros. Ojalá que ninguno de nosotros se deje robar algunos de esos diamantes. 123. El sueño de las castañas. El año 1881 terminó con un regalo del cielo a las religiosas hijas de María Auxiliadora, fundadas por nuestro santo. Y consistió en un sueño aleccionador. Don Bosco lo narró así: soñé que estaba recogiendo castañas, recogiendo frutas por el campo. Cuando ya tenía un canasto lleno de aquellas frutas, se me apareció una mujer que me dijo: ¿sabe cuántas frutas hay en ese canasto? No lo sé. ¿Cuántas habrá? Hay más de 500. ¿Y qué significa ese número? Que las religiosas de María Auxiliadora tendrán más de 500 casas en el mundo. Luego escuché la voz de hombres furiosos que gritaban como borrachos y trataban de atacarnos. Quizás sean los que se oponen a la vocación de las que quieren entrar de religiosas. Luego la mujer me dijo: mire, hay algunas frutas que parecen por fuera hermosas y sanas, pero por dentro están dañadas y llenas de gusanos. ¿Y qué debemos hacer con ellas? Apartarlas de las otras porque pueden echar a perder a las que están sanas. Y así hay que hacer con las que aspiran a ser religiosas. Si son demasiado orgullosas o tienen otros vicios, hay que alejarlas. ¿Y cómo saber cuáles son las frutas, o vocaciones, que están agusanadas y podridas o ir dentro, si por fuera presentan tan buenas y engañadoras apariencias? Ponerles fuertes pruebas. Exigirles severamente que cumplan exactamente los reglamentos de la comunidad. Esta es una prueba en la cual difícilmente se equivoca quien tenga buen espíritu de observación. Y la mujer añadió: hay ciertas frutas que se conoce que están dañadas, porque al echarlas en agua flotan enseguida. Así algunas vocaciones, se conoce que son falsas porque no se quieren quedar abajo de las demás, sino que quieren sobresalir de alguna manera. Esas hay que alejarlas. Hay que tener cuidado porque algunas son dobles y aparentan todo lo contrario de lo que en realidad son. Nota: Don Bosco les pasó estos mensajes a sus religiosas para que tuvieran en cuenta todas estas normas al aceptar nuevas postulantes en la congregación. El sueño le dijo que su comunidad de religiosas llegaría a tener más de 500 casas, y en ese tiempo no tenía todavía ni siquiera 20. Ahora, gracias a Dios, la comunidad de las hijas de María Auxiliadora tiene más de 1000 casas en 75 países. Dios sea bendito por ello. 124. Mensaje del Padre Proubere. La noche del 17 de enero de 1883 soñé que me encontraba con el Padre Proubere, un santo salesiano muerto recientemente. Su rostro estaba tan hermoso y tan radiante de luz que difícilmente se podían fijar en él los ojos. Yo le pregunté: ¿te has salvado? ¿Y qué gozas en la otra vida? Sí, me he salvado. Y gozo de todo cuanto un buen corazón pueda desear y todo cuanto una buena inteligencia pueda pensar. Ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. Y a mí me queda mucho tiempo todavía sobre la tierra. No mucho. Es más bien poco. Pero tiene que hacer todavía muchas cosas. Trabaje con todos los esfuerzos posibles como si fuera a vivir para siempre aquí. Pero esté preparado, porque a la hora menos pensada. Y a mis religiosos, ¿qué les debo decir? Recomiéndeles mucho el fervor, el entusiasmo por todo lo bueno. ¿Y qué hacer para conservar el fervor y el buen espíritu en la comunidad? Hacer como hace el agricultor: podar sin miedo. Toda rama seca e inútil que no produce buenos frutos hay que cortarla y echarla fuera. Así el resto del árbol adquiere fuerza y produce buenos frutos. ¿Y qué les digo a los que trabajan por salvar almas? Dígales, añadió levantando la voz, que les está reservado un gran premio, pero que Dios les concede ese premio únicamente a los que perseveran con entusiasmo y dedicándose a servir a nuestro Señor. Y a los jóvenes, ¿qué les debo recomendar? Que trabajen mucho y que estén atentos para huir de las ocasiones de pecar. Y algo más.
que trabajen con ánimo y que nunca dejen de evitar las ocasiones de pecar. Y para que estén seguros de conseguir la eterna salvación, ¿qué les debo recomendar? Que reciban frecuentemente y con fervor la Sagrada Comunión, que asistan con frecuencia a la Santa Misa y que hagan serios propósitos en la confesión y se esfuercen por cumplirlos. ¿Y a qué debemos dedicarnos especialmente los que estamos en este mundo? El padre Loera se volvió en ese momento muchísimo más resplandeciente y dijo, que todos cumplan lo que recomienda el Salmo 116. Y un coro bellísimo de miles y millones de voces entonó el Salmo diciendo, alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Porque es muy grande su misericordia con nosotros y su fidelidad es eterna y dura para siempre. Y al oír un fortísimo, amén, me desperté. Eran las 2 de la madrugada. 125. Viaje a través de América del Sur. El 4 de septiembre de 1883 Don Bosco narró un sueño que es una dramática representación de lo que esperaba a los discípulos del Santo en América del Sur. Anuncia un porvenir de una grandiosidad épica y viene a contradecir a los que andaban diciendo que la obra de Don Bosco era un simple obra de hombres que se acabaría cuando él se muriera. Lo narró así: el 29 de agosto, soñé que estaba viajando a grandísima velocidad, y oí a unos señores desconocidos que hablaban de temas muy interesantes. Uno dijo, lástima que Europa siendo un continente católico no se preocupe más por enviar misioneros a evangelizar a los territorios de misión. Lástima que son pocos los que quieren ir a misionar a esas gentes que también fueron redimidas por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús. Y otro añadió, que enorme cantidad de gentes están todavía sin conocer la verdadera religión, y eso solamente en América del Sur. Los geógrafos de nuestro tiempo se imaginan que las cordilleras de los Andes son unas simples montañas muy altas. Pero ellas tienen muchos valles e inmensas selvas, bosques, animales y piedras preciosas que poco se encuentran en otras partes. En los Andes hay mucho carbón, petróleo, hierro, cobre, plata y oro, escondidos en grandes minas entre esas montañas. Allí los colocó la mano del Creador para beneficio de los seres humanos. Oh cordilleras de los Andes, qué riquezas tan grandes poseen y tienen escondidas. El guía. Entonces se me apareció un joven de unos 16 años, de hermosísima presencia y rodeado de una gran luz y acompañado de muchos jóvenes más, muy brillantes. Logré reconocer que era el joven Luis Colle que había muerto recientemente. Él me presentó a sus acompañantes y me dijo, estos son amigos de los salesianos y de sus obras. El viaje aéreo. Luego vi que llegábamos a la ciudad de Cartagena, Colombia, y que desde allí emprendíamos un viaje en un tren que volaba por los aires, y recorrimos toda América del Sur. Allí aprendí cosas hermosísimas acerca de la fauna, la flora y la topografía de todas esas inmensas regiones. Desde la ventanilla del tren que volaba por los aires vi desfilar bosques, montañas, llanuras, ríos inmensamente largos que yo no había imaginado que fueran a desembocar tan enormemente lejos del sitio donde nacieron. Miles y miles de kilómetros de selva virgen que está sin explorar. Allí vi las cordilleras de Colombia, Venezuela, Guayana, Brasil y Bolivia. El interior de los montes. Y logré ver lo que hay debajo de las montañas, riquezas inmensas que un día serán descubiertas. Muchas minas de metales preciosos. Minas grandísimas de carbón, depósitos de petróleo tan ricos y abundantes como hasta ahora no se han encontrado en otras partes. Y una voz me dijo, cuando se exploten las riquezas que están escondidas en estas montañas, estas tierras serán tan ricas como la tierra prometida que brotaba leche y miel. Tendrán una riqueza incalculable. Llegamos a La Paz, Bolivia. Luego pasamos al Uruguay. Yo creía que el río Uruguay era pequeño, pero vi que es un río muy caudaloso. De allí pasamos a la provincia de Mendoza en la Argentina. Enseguida viajamos hacia las Pampas y la Patagonia. Por todas partes de este país se veía que la civilización avanzaba rápidamente. Por fin llegamos al estrecho de Magallanes en el extremo sur de América. Mi amigo me mostró cantidades grandes de carbón y de madera que en el futuro serán explotados. Con los salesianos.
Bajamos en Punta Arenas y me dirigí hacia el colegio salesiano. Pero allí nadie me conocía y yo no conocía tampoco a nadie. Todos me contemplaban maravillados como si fuese una persona desconocida. Yo les decía, pero no me conocen. Yo soy Don Bosco. O Don Bosco. Nosotros lo hemos oído nombrar mucho y lo hemos visto en fotografías. Pero en persona no lo habíamos conocido. Y el padre Fagnano, y el padre Lesange y el padre Costamagna, y el padre Milanesio, que fueron los que fundaron estas misiones, ¿dónde están? Nosotros no los hemos conocido. Nos han hablado de ellos, pero ya hace muchos años que se murieron. Y logré contemplar el progreso maravilloso que la religión católica va a tener en aquellas regiones en el futuro, y le di gracias a Dios por todo ello, especialmente por valerse de los salesianos para hacer tanto bien en esas tierras. Subimos otra vez al tren que volaba por los aires y al pasar sobre la Patagonia, me di cuenta de que ese territorio es mucho menos ancho de lo que los geógrafos han imaginado hasta ahora. Al pasar sobre una selva vimos a un grupo de salvajes que mataban a un prisionero de raza blanca y lo cocinaban y se lo comían. Vimos también muchísimos animales feroces en aquellas selvas que rodeaban a ríos interminablemente largos. Y Luis Colle me dijo, en todas estas regiones estarán los salesianos, amansando gente muy fiera. Después me mostró un mapa muy exacto de todas las regiones de América del Sur, señalándome con grados y datos precisos todos aquellos sitios visitados, y anunciándome que por allí estarán trabajando los socios de nuestra comunidad, y sigue una descripción muy detallada de todos los sitios con sus grados de latitud. Enseguida oí el sonar de una campana y, me desperté. Explicación, Don Bosco añadió. Con la amabilidad y la bondad de San Francisco de Sales lograremos hacer mucho bien en todas aquellas regiones de América del Sur. Escribiendo a los papás de Luis les decía, lo que vimos y recorrimos en el sueño se va cumpliendo cada vez más. Esto se está convirtiendo ahora en punto central de las obras que emprendemos. Y hablando con sus salesianos les decía, cuando se lleguen a conocer las riquezas minerales que hay en América del Sur, estos territorios tendrán un desarrollo comercial inmenso. Allí hay muchas minas de metales muy valiosos. En este sueño Don Bosco aprendió muchos datos geográficos de Sudamérica que él no había podido aprender ni en libros, ni consultando expertos. En el sur de Argentina, en Comodoro Rivadavia, Don Bosco vio en el sueño grandes yacimientos de petróleo. Eso fue en 1883. Pues bien, en 1910, estando los empleados del gobierno cavando pozos en busca de agua potable encontraron petróleo allí y ya hay 900 pozos petrolíferos en esa región. Don Bosco habló de grandes yacimientos de petróleo en estos países, y bastantes años después vinieron a descubrirse muchos y muy grandes pozos de petróleo en Venezuela y en Colombia. Vio también en este sueño grandes minas de carbón. Basta recordar las inmensas minas de carbón descubiertas en el Cerrejón en Colombia a finales del siglo XX. 100 años después del sueño. En este sueño el santo anotó muchos datos geográficos muy precisos, y unos 40 años después el sabio geógrafo de Agastini, que recorrió todas aquellas tierras, escribió un libro comprobando que todo lo que el santo vio en su sueño estaba completamente de acuerdo con la realidad. Sin duda que aquí intervino un poder que sobrepasa los límites humanos, porque muchísimos datos que logró saber durante el viaje aéreo no los conocían los sabios de su tiempo. En cada uno de los sitios donde su tren que volaba se detuvo, allí hay ahora alguna casa salesiana. Con razón, la Sociedad Geográfica de Francia le concedió una condecoración por todos estos datos. 126. El nicho en San Pedro en el Vaticano. Soñé que me encontraba en la Basílica de San Pedro en Roma, dentro de un nicho allá a gran altura, debajo de una cornisa y más arriba del sitio donde está la famosa estatua de San Pedro y por encima del retrato del Papa Pío IX. No sabía cómo había ido a parar allá y no encontraba cómo bajarme de semejante altura. Miré a mi alrededor para ver si había modo de bajarme, pero no vi nada que me ayudara. Llamé, grité, pero nadie respondió. Por fin, lleno de susto y de angustia, me desperté. Explicación: si en aquel tiempo alguno hubiera dicho que esto era una profecía, un anuncio del futuro, la gente se habría reído. Pero 50 años después,
el Papa Pío IX ordenó al gran escultor Canónica que hiciera una imagen de Don Bosco y la mandó colocar allí precisamente en ese nicho, encima de donde está la estatua de San Pedro y un poco más arriba del mosaico que contiene el retrato del Papa Pío IX. Y allá está Don Bosco, subido sin que él haya sabido cómo. 127. La madre del Padre Rúa. En una carta a su vicario, el Padre Rúa, Don Bosco le escribió: anoche 20 de enero vi en sueños que tu mamá entraba a mi habitación y se ponía a revisar el armario donde está mi ropa y que al verla llena de polilla me dijo: hay que decirle al ropero Casinos que no hay que dejar que la ropa se dañe así, porque cuesta mucho dinero. Nota: la mamá del Padre Rúa reemplazó en el oratorio a mamá Margarita cuando ésta murió, y atendió por varios años a los salesianos y a los alumnos con el esmero de una madre cariñosa. Casinis era ropero en ese entonces y después fue sacerdote y misionero en América. 128. San Pedro y San Pablo. 1884. El 13 de febrero vi en un sueño lo siguiente: me pareció que se me aparecía San Pedro y San Pablo. Me sonreían amablemente. De pronto San Pedro me preguntó: ¿y la vida de San Pedro, cuándo la va a publicar? Y San Pablo añadió: ¿y la vida de San Pablo, por qué no la publica? Y en efecto yo había tenido el proyecto de publicar la vida de estos dos apóstoles, pero después se me había olvidado. Le pedí excusas humildemente y San Pablo me advirtió: si no lo hace pronto, después ya no habrá tiempo. Luego vi que San Pedro se ponía a orar diciendo: gloria a Dios Padre Creador, gloria a Dios Hijo Redentor, gloria a Dios Espíritu Santo Santificador. Al solo Dios sea gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y a ti, oh María, los cielos y la tierra te aclamen como reina, María, María, María. Y pronunciaba este nombre haciendo pausas entre una y otra exclamación con una expresión de afecto y veneración que a todos llamaba la atención. Apenas San Pedro terminó de orar, empezó San Pablo a decir: oh profundidad de los proyectos divinos. Gran Dios, tus secretos son inaccesibles a los mortales. Solamente en el cielo podrán los seres humanos conocer un poco de los misterios de Dios. A ti, oh Dios, uno y trino, a ti el honor y la acción de gracias desde todos los puntos del universo. Oh María, que tu nombre sea alabado y bendecido por todos. Los cielos canten tu gloria y que sobre la tierra seas siempre tú, el auxilio de los cristianos. Reina de todos los santos. Aleluya. Aleluya. Al oír cantar con tanto entusiasmo estas palabras sentí una emoción tan grande que me puse a llorar y me desperté. Nota: este sueño lo tuvo Don Bosco después de una gravísima enfermedad en la que estuvo a punto de morir. En aquellos días el padre Barberis les dijo a los jóvenes salesianos: solamente si alguien ofrece un acto heroico se logrará conservar la vida de Don Bosco. Y entonces el clérigo Gamerro ofreció su vida a Dios con tal de que Don Bosco no se muriera todavía. Y a los 2 días este joven que gozaba de perfecta salud sufrió un ataque y murió. Antes de morir contó que la Virgen Santísima había venido a anunciarle que lo llevaría al cielo. Dios aceptó este cambio y se llevó al clérigo y conservó la vida al santo fundador. Cuando Don Bosco supo esta noticia exclamó: era a mí al que le tocaba irse ahora para la eternidad. Pero nuestro Señor ha dispuesto llevarse primero al cielo al joven Gamerro. En santo vivió todavía 4 años más y en estos años realizó obras prodigiosas.